Fun here at Compass Bible Church. I gotta tell you, I feel like we are having our best month we've ever had as a church right now. We went to this men's retreat, and I don't know what happened. Well, I guess I know what happened, is that hearts started burning based on these prophecies that we've been Cuando studying. empezamos a And estudiar men are coming, they estas came home from this profecías retreat, and y now cuando we've fuimos got al like campamento de los multiple hombres, reports of men vemos sharing the que prophecies with el other people and Espíritu other está people coming moviendo to los repentance and corazones, las faith almas de in gente Jesus aquí. Christ. And so Por I eso, want to share one of these prophecies quiero with you compartir right una de estas now from profecías con Isaiah ustedes chapter 9, ahora de verse 6, Isaías because 9, this is a versículo verse, and I'm going to 6. throw it up here on the screen. Lo This is a vamos a verse poner ahí en that la you often pantalla. see on a Christmas card. Eso es And it says, un "For versículo unto que us a vemos child is born, que nos unto us dice, a pues son is nos ha given, and the nacido un government will niño, be un upon hijo his se nos ha shoulder, dado, el and his gobierno name will be descansará called sobre sus Wonderful hombres Counselor, y Mighty será God, llamado Everlasting Consejero Father, Maravilloso, Prince of Dios Peace." And that's usually Todopoderoso, about what we Padre know. Eterno, Like, I know that Príncipe de verse, paz. but there's so much Eso es lo único que more sabemos, pero Hebrew hay mucho scroll más than just escrito that en one las verse. escrituras So the hebreas sobre scripture ese versículo. Así es que la Navidad es más que una tarjeta. Vamos a ver una profecía de Isaías que ha sido cumplida. Vamos a abrir en Isaías 8, si tienen una Biblia. Vamos a estudiar profundamente el contexto rodeando este versículo. ¿Estamos listos para estudiar la Biblia? Voy a empezar capítulo 8, versículo 1. Luego el Señor me dijo, haz un letrero grande y escribe con claridad el siguiente nombre: Maher Salal Asbaz. Les pedí al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, ambos conocidos como hombres honrados, que fueran testigos de lo que yo hacía. Después me acosté con mi esposa y ella quedó embarazada y dio luz a un hijo. Y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, pues antes de que este hijo tenga edad suficiente para decir papá o mamá, el rey de Asiria se llevará la abundancia de Damasco y las riquezas de Samaria. Me adelanté. Claramente, lo que indique esa frase, Maher Salal Asbaz, eso es importante, porque eso es un nombre que deberían de haber puesto en un rótulo, un signo, para que todos vieran que el niño iba a tener ese nombre. Eso es como un rótulo, como que si hubieran puesto en un rótulo, en un telón. Voy a ponerles ese mapa para darle ayuda de contexto de las... Habían 12 naciones, pero aquí primariamente tenemos a Siria al norte, Israel, donde está Efraín y Judá. Tenemos los reinos de Asiria, Efraín, que la capital era Samaria. Antes de que Asiria venga a conquistarlos, porque ustedes son el pez más grande, Asiria va a conquistar a Damasco y Samaria. Si estás tomando nota, tal vez por favor que tomen notas para que podamos entender esto, porque cuando lo traducen esto al inglés, nos dan las palabras hebreas, pero no sabemos qué quiere decir. Maher Salal Asbaz. ¿Qué es lo que indica? Indica que es rápido hacia el botín, haciendo prisa la presa. Asiria va a venir como el agresor. Ellos van a ser el que ataca y ellos van a ir directamente hacia lo que van a llevar.
Siria e Israel no van a tener ningún recurso, se van a tener que rendir. Gente está hablando sobre ese hombre, están viendo ese letrero. ¿Has oído lo que Isaías nombró a su hijo Maher Salal Asbaz? ¿Qué? Eso es lo que el nombre es una profecía que Asiria va a destruir a tus enemigos, Judá, antes de que te pueda destruir a ti. Pero Isaías le estaba diciendo esto a la gente para que no tuvieran miedo. Versículo 5. Entonces el Señor volvió a hablar conmigo y me dijo, mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas de Siloé, pero ellos lo han rechazado. Se alegran por lo que les sucederá al rey Resín y al rey Peca. Por tanto, el Señor se arrollará con una poderosa inundación del río Éufrates, el rey de Asiria con toda su gloria. La inundación desbordará todos los canales, sumergirá y cubrirá a Judá hasta la barbilla. Entonces sus alas sumergirá de tierra de un extremo al otro. Oh Emmanuel, reúnanse naciones y llénense de terror. Escuchen todos ustedes, todas lejanas. Prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Sí, prepárense para la batalla, pero serán aplastadas. Convoquen a sus asambleas de guerra, pero no les servirá de nada. Desarrollen sus estrategias, pero no tendrán éxito porque Dios está con nosotros. Emmanuel indica que Dios está con nosotros. Podemos ver aquí claramente en este capítulo, y estos capítulos 6, 7, 8, 9 nos explican el contexto del capítulo 9, versículo 6, lo que vemos en las tarjetas. Dios está indicando que estas dos naciones al norte de Judá, Asiria y Israel, ellos han rehusado el agua que fluye lentamente de Siloé. Yo he estado leyendo la Biblia toda mi vida y yo leía cosas como las aguas de Siloé, pero no sabía qué indicaba y trataba de buscarlo en algún lugar o libros de mi papá. Cuando no sabemos qué es lo que indica algo en la Biblia, nuestra tentación es seguir leyendo y olvidarnos de eso. ¿Alguien quiere admitir eso? Estos días podemos podemos ir al internet y podemos buscar muy rápido qué indica las aguas de Siloé. Y vamos a entender que eso es un acueducto que nos trae agua adentro las murallas de Jerusalén. Una ciudad en una loma, Jerusalén, está en una posición muy grande, muy importante para poder defenderse de los enemigos, pero lo importante es que les llegara agua. Siria e Israel dijeron, no, podemos conquistarlos porque no van a tener suficiente agua. Recién el rey de Asiria y el rey de Samaria se pusieron de acuerdo que iban a conquistar a Jerusalén, que les iban a cortar el agua. Pero, ¿qué es lo que crees que le iba a pasar a esas dos gentes? Una inundación iba a venir y se los iba a llevar. Y la inundación está refiriéndose al país más grande, a Siria, que está al norte. Va a haber una inundación tal que le va a subir hasta la barbilla. Es una inundación que va a sacudir a Siria y a Israel y va a tratar también de conquistar a Judá. Isaías le está diciendo a ellos que Asiria los va a conquistar a sus enemigos. Pero esta inundación también va a llegar aquí hasta nuestra barbilla. Y la gente empieza a llorar, oh Emmanuel. Y aquí es donde sigue este poema. En versículos 9 y 10 podemos ver. Esto es poesía.
Ok, bien, Asiria nos va a atacar. Bueno, digámosle a todas las naciones, ¿quieres venir para nosotros? ¿Nos quieres atacar? Pon tu armamento. Es cuando mi hijo me enseña uno sus shows de Legos donde hay conquistas y los juguetes se soplan al otro lado del cuarto. ¿Quieres hacer esto? Hazlo porque Dios, Emmanuel, está con nosotros. Asiria es poderoso. Van a sacar a Siria, van a sacar a Israel, pero nosotros en Judá en Jerusalén, vamos a llamar al nombre de Emmanuel, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Esta es una profecía que podemos leer por todos los capítulos de Asiria y vamos a ver que Asiria sí ataca a Judá y Dios los protege. Si sabemos que Dios está con nosotros, ¿qué debemos de temer? ¿Cómo deberíamos de responder a la palabra Emmanuel, que Dios está con nosotros? Dice aquí Isaías que Dios le habló con una mano fuerte y Isaías puede sentir la mano de Dios sosteniéndolo. Y en Isaías 8:11, creo que en la primera, no vuelvan, la primera de Pedro 5:6, pero se refiere a este versículo, que pongamos todas nuestras confianzas en Jesucristo, en nuestro Señor. Aquí Dios nos está dando profecías. Le dice a Isaías que le ponga un nombre que significa algo, que va a haber una inundación. Y ahora Isaías dice aquí, siento la mano de Dios. Y quiero añadir esto. El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo como hacen ellos. No vivas aterrorizado de lo que ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida el Señor de los ejércitos celestiales. Él es quien debes temer. Él es quien deberías temer de templar. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturadas. Aquí está la mano de Dios sobre ellos y nos dice sobre nosotros. No temas. No estés llamando lo que ellos dicen que es conspiración. Tenés que elevar al Señor como tu Señor, a tu Dios. Aquí no está hablando el profeta solamente sobre Israel y Judá. Él está hablando sobre ustedes, nosotros aquí. Hay dos opciones. O te vas a aterrorizar porque la gente se aterroriza, porque le tiene miedo a la muerte y todo lo que eso incluye, o podemos temerle a Dios. Él es el que va a decidir cuándo tú vivís, cuándo tú te morís. Témale a Él, que esa sea para ti el principio de sabiduría. ¿Vas a vivir en temor a todo lo que todo el pueblo tiene miedo o vas a tenerle temor a Dios? Tal vez tú tienes miedos personales. A veces nos gusta hacer las escrituras sobre nosotros porque todos en realidad tenemos cargas, tenemos fobias. Hay gente que le tiene miedo a ciertas cosas, pero otra gente que dice, pues, ¿cómo le vas a tener miedo a eso? Y se ríen de ti, pero ellos tienen miedo de otras cosas que tú te reís también. Por medio de esta vida, Dios nos da pruebas y tenemos tentaciones que nos enfrentan. Tenemos la tentación de tener ansiedad y miedo, pero esto es sobre ti. Tus fobias y tú lo que tenés miedo
Esto es sobre el mundo, lo que el mundo teme o lo que tú temes sobre Dios. En el versículo 7 anterior vimos que Acaz el rey temblaba como un árbol en la tormenta, sabiendo que lo iban a conquistar. El mundo siempre va a ser un lugar de temor. O puedes apartarte de eso porque tú tenés el Señor, porque lo tenés y tenés temor al Señor. Versículo 12. No llame conspiración lo que ellos llaman, a lo que ellos les da miedo. Hay mucha conspiración. La palabra hebrea para conspiración es traicionar. Otras naciones nos quieren traicionar. Tal vez nuestro propio gobierno nos quiere traicionar, o este grupo aquí, esta compañía, otra aquí. Hay gente que desean conquistarnos, traicionarnos, y hay ese temor, esa tensión que tenemos en la vida. No vivas así. No tengas esa ansia. Hemos visto esto, lo vivimos, lo estamos viviendo. Los recién 2 años, ese temor ha estado aquí por medio de la COVID. Pero tú estás apartado de todo eso confiando en Señor. Porque ellos están aparte de Dios. Porque hay gente que ve nada más a esta vida, ven la vida y se tropiezan, se caen. En versículo 17, aquí está la otra opción. Preserva las enseñanzas de Dios. Confía sus instrucciones a quienes me siguen. Estas son las palabras claves. Instrucciones, enseñanzas. Pero dice en 17, yo esperaré al Señor. Se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en él. Basado en lo que Él nos ha enseñado por medio de los profetas, yo voy a confiar en el Señor. Aunque yo no pueda ver qué es lo que va a suceder, yo me voy a esperar a Él. Y en 18, yo y los hijos que el Señor me ha dado servimos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los ejércitos celestiales, quien habita en su templo en el monte Sión. Tal vez alguien me les diga, pregúntenos a los mediums y a los que consultan a los espíritus de los muertos con sus susurros y balbuceos, nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos. Y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán su mirada al cielo y luego le bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera para escapar este temor del mundo. Tenemos que ir ¿a dónde? ¿A dónde es que vamos? Vamos, como dice el versículo 16, a las instrucciones y a las enseñanzas. Porque una de las cosas, o tenemos miedos en el mundo o tenemos fe en la palabra. ¿En cuál opción estás? Si vamos a las enseñanzas de la palabra de Dios, si vemos a los testimonios, vas a hallar ahí una fe. Como esa gente que van a preguntarle a los muertos qué hacer. ¿Qué es eso? ¿Por qué va a ser preguntarle a los muertos sobre qué es lo que deben hacer los que están vivos? Ellos ya están muertos. ¿Qué clase de confianza es esa? Deberíamos de estar confiando en el Señor.
Si no estás seguro de lo que va a suceder, si crees que hay gente que te van a traicionar, que están ahí para tu maldad, deberías de voltearte hacia Dios, quien hace todas cosas que ocurran para tu bienestar. La, el, la alegación de la COVID va a ser que la gente no volteó a Dios, no escuchó a Dios. El problema no es qué es lo que está ocurriendo, el problema es a quién vamos a volver a confiar. ¿Para qué estamos viviendo? ¿De qué se trata esta vida? Si estamos llenos de pavor, vayamos a lo que ha sucedido anteriormente, lo que ha sido profetizado. Cómo nos instruye el libro de Isaías, cómo deberíamos de vivir. Pero eso no es lo que hacemos. Vamos a escuchar a los expertos, a las autoridades aquí en la tierra, donde el pavor, el miedo lo siguen aumentando. Vamos a ir a mediums. Espero que deseo que no le estés dando tarjetas de Navidad al mágico que vive en la calle. Vamos a ir a ver qué es lo que nos diga el de la magia. Solo hay un lugar donde deberíamos de voltearnos, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que te creó a ti, creó el mundo. Imagínate si estuviéramos viendo un renacimiento donde toda la gente se está volviendo hacia la palabra de Dios, están confiando en Dios. Cuando Isaías dice eso, lo está diciendo con la mano fuerte de Dios sobre él. Porque las dos opciones, si vas por el pasillo del miedo, vas a terminar en la oscuridad, en ansia. Vas a tener hambre y van a hablar de Dios en forma mala. En vez de voltearse hacia Dios, van a culpar a Dios por sus problemas en su vida. Van a alzar sus cabezas hacia arriba, sus caras, van a decir cosas negativas ante Dios. Quieren encontrar vida y no la van a encontrar y van a culpar a Dios. Y la profecía es una oscuridad, una tiniebla que va a tapar la tierra de Israel. Porque Israel no está poniendo su confianza en el Señor. Porque en este momento ellos están volteándose a los susurros, a los mágicos. No están buscando la sabiduría del Señor. Y entonces ellos van a terminar en una tiniebla oscura. Es una profecía muy triste que Israel va a pasar por un tiempo de tiniebla oscura. Pero ahora en el capítulo 9 cambia eso. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y Neftalí será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los Gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará la luz. Harás que crezca la nación de Israel. Y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en su cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Estamos viendo que el reino de Zebulón y Naftalí va a salir una luz. A esta gente que están desesperadas, esa gente va a ver la luz y van a regocijar. Van a tener una gran celebración, una jubilación como nunca que haya existido. Esa es la profecía de esto negativo en el 8 al
9, esto positivo. Veamos Mateo capítulo 4. Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Capítulo 4, versículo 12 al 17, si quieren. Cuando Jesús, Mateo usó muchas profecías para probarnos, para convencernos que pudiésemos confiar en la palabra de Dios. Si lees capítulo 1, 2, 3 y 4 de Mateo, él está nada más mencionando escrituras del Testamento Viejo. Y ahora he aquí, va a relatarnos Isaías en capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. ¿Qué dijo? En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad, de esa tiniebla de oscuridad, han visto la luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado la luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Mateo nos está diciendo que la profecía de Zabulón y Neftalí ha brillado. Aquí otra vez, este mapa de las 12 tribus de Israel, si vemos en la parte del norte, vamos a ver. No sabemos si necesariamente están tienen familiaridad con todos los nombres de estas tribus, pero veamos. De Zabulón es cerca hasta Nazaret, un lugar, nada bueno puede salir de ahí. Y Naftali está ahí por el mar de Galilea. Zabulón está en el medio de nada, de un desierto, no hay nada bonito. Y en Naftali hay unos pueblitos de pesca. Esta es la tierra que fue destruida por Asiria anteriormente. Y aquí es donde viene Jesucristo. Dios es la luz del mundo. Él es el que trae jubilación a un lugar donde nunca habíamos oído. Nada bueno podía salir de ahí. Salvación ha llegado. Cuando fuimos a Israel con este guía, Shafid, fuimos a Nazaret, vamos ahí, empezamos a manejar de Nazaret a Naftali. Vamos a ir a donde está el mar de Galilea y vamos a ir a ver a Capernaum. Estamos andando por el mismo paso que Jesús usó. Y nos parqueamos a la orilla de la calle y Shafid nos dice: miren, ¿saben ustedes dónde estamos? Y no es nada, vemos puro desierto, es un montón de nada. Parece que estamos en el medio de nada y entonces ahí Él nos lee esta profecía. Esta es la tierra de oscuridad. De esta tierra sale la luz. De la tierra de nada sale la luz. Este camino que estamos andando ahora en el autobús con aire acondicionado es el mismo camino que Jesucristo caminó de Nazaret a Capernaum. Fue ahí a donde empezó a hacer sus pecados. Fue ahí donde empezó sus milagros. Fue ahí a donde los pescadores agarraron una multitud de peces y alimentaron a 5,000 personas más sus niños. Ahí Jesucristo sanó a todos los enfermos. Y
empezó a hablarse de Jesucristo y estaban en completo silencio porque nunca habían oído hablar con esa autoridad. ¿Por qué? Porque era la autoridad de Dios. Eso era el cumplimiento de todas las profecías. Lo que estaba en oscuridad en Galilea, aquí está la luz. En el centro de nada, por un mar de Galilea, en Mateo 4, capítulo 17, esto nos ayuda a entender. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque el reino del cielo está cerca. Este reino que fue profetizado cientos y cientos de años anteriormente, que Israel iba a ser derrotado, que Siria iba a ser derrotado y que de ahí iba a salir un rey que iba a restaurar la gloria de Israel, alguien que iba a venir, que nos iba a enseñar a todos nosotros quién es que es Dios. Y esa palabra, arrepiéntanse, porque el reino ya está aquí ante ustedes. Si sabes el contexto del capítulo 9, y si te vas a ver que la profecía es cumplida en Naftalí y Zebulón, no podemos seguir viviendo por medio del temor del mundo. Hay que ver un cambio de pensamiento, porque viene un reino que viene del reino, que se refiere al reino de Dios. Tú quieres estar en ese reino, no quieres ser como el resto de las naciones del mundo, no quieres estar viviendo tu vida para establecer tu reino aquí, tus riquezas aquí, porque el reino que viene y lo puedes alcanzar. Está ahí para ti, está dispuesto para que lo agarres. Parar de vivir para este mundo y voltéate, vuélvete de todo eso y voltea hacia Dios y alístate para el reino que viene. Ese es el mensaje. Fluye de Isaías 7, 8, 9. La gente se empieza a dar cuenta que no pueden tener su confianza en gente, en líderes, pero solo en Dios. Y aquí llega Jesús en esa tierra y dice: el reino está cerca. Este es el tiempo. Aquí empieza. Hay 6 puntos que quiero hablar sobre ustedes para cerrar. Sobre qué es lo que deberíamos de pensar. Número 1, ¿te has arrepentido para la llegada del reino? Tú necesitas arrepentirte. Tenés que cambiar de manera a pensar naturalmente a una manera nueva de cómo vivir en el reino de Dios. Cuando das esa vuelta, cuando ese cambio de pensar empieza, estás listo para recibir el reino. Pero ¿seguís todavía atrapado en los temores del mundo o tenés fe en la palabra del Señor? ¿Te has volteado de este mundo y ahora estás viviendo para el reino de Dios? Hemos oído profecías que han sido cumplidas y Jesucristo nos dice: este reino, tú quieres ser parte de ese. Te tienes que arrepentir. Cambia tu forma de pensar. Volvamos otra vez a Isaías 9, porque va a terminar de describirnos este reino. Isaías 9, versículo 4. Vemos, pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Aquí estamos recontando victorias anteriores, pasadas, donde la gente de Israel estaba en Egipto en esclavitud y Dios los sacó de ahí. O aquí en Madián, versículo 4, como Dios usó a Gideón con
una armada muy pequeña a conquistar a los de Madián. Cuando este rey vuelva, pueden coger las botas de guerra o los uniformes de guerra que van a ser combustible para el fuego. Los vamos a tirar al fuego porque cuando este rey viene, él va a ganar una victoria tan total que no vamos a necesitar esto. Y nos dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Así es que estamos viendo hacia atrás, viendo que eso ha sido cumplido. Ellos están ahí. En ese entonces, esa gente lo veía como una profecía futura, pero esa profecía ha sido cumplida. Y cuando el rey vuelva, va a tener una victoria tremenda y va a establecer un reino eterno. Este rey que será nacido, este hijo, él es el que va a gobernar como rey. ¿Cómo nos describe eso en versículo 6? Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará de sus hombros y será llamado, perdón. Esto suena muy lindo cuando dice que hay un consejero maravilloso. Nos vamos a levantar un día y todo va a ser paz. Vas a tener el sentimiento, vas a tener en tu conciencia saber que todo está arreglado, todo está en paz. Sobre el reino de este niño, el gobierno estará sobre él y este reino será establecido con imparcialidad y justicia desde este trono de su antepasado David para toda eternidad. Cuando dicen esto en Mateo, están relatando Isaías 9. ¿Qué queremos? Queremos justicia. Queremos que todas las cosas estén correctas. ¿Por qué es que las cosas en este mundo no funcionan como deberían de funcionar? Pero cuando el rey viene y establezca su reino, no va a haber fin de las cosas buenas de ese tiempo en adelante para el futuro. Con el rey Jesús, imagínate, te vas a despertar un día que todo está bien y que todo estará bien el día siguiente y el otro, eternamente, para siempre. Porque entendés, sabes que el rey está presente, el conquistador. Pregunta número 2. ¿Crees que un rey ha nacido? ¿Crees? Esta es una profecía de un niño que nació. Él mandó una multitud de ángeles que anunciaran. Esa mañana le anunció a los 3 reyes magos que ha nacido un niño que es el Salvador. Un rey ha nacido en la ciudad de David. Ha nacido un Salvador y él, ese niño, él es el rey. ¿Tú crees que Jesucristo nació como rey y que cuando él establezca su reino no va a haber fin? Esta idea de un rey, de la monarquía, no tenemos relación, no podemos relacionarnos con que hay una familia, una persona que tiene autoridad sobre todos nosotros. Nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos que nosotros decidimos quién va a ser nuestro gobierno, quién vamos a elegir. Tenemos presidentes, tenemos gente en el Congreso, senadores, pero no pensamos en una persona que tiene autoridad sobre nosotros. Pero entiendas que hay una persona que sí tiene autoridad. Hay una persona que va
vas a entender que sí, Él es el Rey, porque siempre hemos necesitado a Jesucristo. Él es el que va a establecer justicia. No solo tú lo vas a creer, toda la gente lo va a creer. Gente en la tierra lo va a creer. Gente que está bajo la tierra va a creer eso. Todas las rodillas se arrodillarán y van a aclarar que ese niño, ese hijo, Él es el Rey. Él es el que tiene el gobierno sobre sus hombros. Todos van a llegar a esa conclusión. Lo puedes creer ahora por medio de fe, por las enseñanzas y los testimonios de la palabra de Dios, o lo puedes creer más tarde. Pero te prometo esto, que vas a llegar a la conclusión que Jesucristo es el Rey. Esta profecía en Isaías 9 ocurrió 700 años de la Navidad. No vamos a encontrar respuestas de vida por los medios humanos que tenemos. Vamos a encontrar la solución, la clave para entender, para vivir eternamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que gobernará. Veamos versículo 6, porque hay 4 títulos en capítulo 9 de Isaías. Hay 4 títulos describidos. Vamos a hablar sobre esos 4 títulos. El problema es que leemos estas tarjetas de Navidad sobre Isaías 9:6 en inglés, pero en traslación hay términos que se pierden, entendimientos de palabras. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha nacido. Gente lo lee así, yo lo he leído así. He oído a gente cantando eso, que dice, mire lo que nos ha llegado a nosotros, como que nosotros somos el énfasis. Gente, si vemos a la historia atrás, si vamos al principio, no se trata de nosotros. Estas profecías no son profecías sobre nosotros. No es que se nos ha dado un niño para nosotros, sino que la profecía se trata de Él. El gobierno descansará sobre sus hombros, y déjame explicarte quién es que Él es. Y nos da estos 4 títulos. Vas a pensar que cuando llega la Navidad se trata de ti, tus regalos. No es eso. Si esta debería ser semana donde meditamos y pensamos sobre Jesucristo toda la semana, porque no se trata sobre nosotros. Se nos ha dado un niño, gracias. No, no se trata de mí. Se trata de Él, de Él. Mire lo que ha ocurrido. Él nació. Él nos amó tanto que nos dio su único hijo. Y ese niño es el niño que es Dios. ¿Ves a Jesucristo? Por tu bienestar, por el bienestar de tu familia. Que no se trate esta semana sobre ustedes. Salgan de ustedes porque se trata de Él. El punto aquí es que veamos menos a nosotros mismos y que veamos al nombre de Jesucristo. Y que pensemos sobre estos 4 títulos que vemos aquí. Estos nombres en la Biblia no es como nosotros pensamos que nosotros tenemos un nombre solo, que Jesucristo nos va a salvar de nuestros pecados, pero hay otro título, Emmanuel. Pero aquí hay otros 4 títulos para que cuando usted piense en el nombre de Jesucristo, pensemos sobre todos los títulos que describen la persona de Jesucristo. Para que podamos pensar hasta el sábado sobre estos títulos, para que queme, que arda en nuestras almas la realidad antes de que abramos nuestros regalos, que entendamos, que podamos decir algo real, verdadero de Jesucristo. El primer título, Consejero Maravilloso. Ese es el primer título. Hay confusión sobre este título. Es un título maravilloso como consejero. En la canción de Handel,
donde dicen maravilloso y hay una pausa. No. En el hebreo es un título de una palabra o de un sentido, consejero maravilloso. Y no está, a pesar de eso, no es lo que pensamos, maravilloso. Cuando yo oigo esa palabra, yo me siento bien, maravilloso, positivo. Se siente amable, gentil. Si te pregunto cómo te está yendo el día, me contestas maravilloso. Yo casi nunca oigo esa palabra, así que me voy a sentir raro, güey. Maravilloso. Cuando solamente leemos en inglés o en español, lo que actualmente significa es que es un hombre que está lleno de maravilla. Si buscar esa palabra maravillosa en el idioma hebreo y donde vas a culminar, vas a en Éxodos, no vuelvan ahí, que nos dice, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, autor de grandes maravillas? Ese es para describir la palabra maravilla. Cuando Dios sacó a los israelitas de esclavos de Egipto y cuando vino el ángel de la muerte, pero el juzgamiento pasó sobre los niños porque tenían la sangre de la oveja y ya el rey quedó tan harto que no quería, el rey de Egipto estaba tan harto de tener a los israelitas ahí. Les dijo, por favor, ya váyanse, váyanse. Pero cuando se fueron, se arrepintió el rey faraón y mandó a su ejército para que lo siguiera. ¿Y qué pasó? Los israelitas cruzaron y se volvieron a ver, ahí venía el ejército de Egipto y todos fueron ahogados, destruidos, e inclusive el faraón. Eso es maravilloso. Perdí esto. Esas son cosas maravillosas que están ocurriendo. Esas son cosas wow, que ni los expertos pueden explicar. ¿Por qué? Porque vamos a oír cosas que van a ser celestiales, que cosas que Dios nos va a revelar por este nombre de Jesucristo. Este Mesías nos va a iluminar el entendimiento, nos va a enseñar cosas que nunca nos habíamos imaginado podríamos entender. El Hijo de Dios es un maravilloso consejero. Así es que anotemos esto para nuestro... Perdí el audio. Número 3. Entonces, ¿crees que Él dará revelación sobrenatural por la enseñanza de Dios? Se me fue el... Hay cosas que Jesucristo nos enseña por medio de la palabra. ¿Te acuerdas que cuando Pedro le dijo a Jesucristo, tú eres el Cristo, tú sos el Hijo del Dios viviente? ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Bendito seas, Simón, hijo de Jonás. La carne humana no te reveló eso, pero mi Padre que está en los cielos te reveló esto, que yo soy el Cristo. En esta roca, Jesucristo, haré mi iglesia. Esta es una maravillosa manera de entender a Jesucristo, porque Dios, por medio del Espíritu, nos abrió los ojos para que viéramos quién en real es Jesucristo. Esto es sabiduría que Dios nos ha enseñado. Hay cosas que aprendo por medio de esta Biblia que me transforman la vida. Es sabiduría que viene del Señor. Cuando Jesucristo llega, Él nos está hablando por medio de Dios, porque en las palabras de Dios, de Jesucristo, vamos a encontrar maravillosos consejos que nos van a enseñar cómo vivir nuestra vida en este mundo. Jesucristo es
el rey que es un consejero maravilloso. Pero el segundo título es que Dios Todopoderoso, o Padre Eterno, perdón. Ese es un título de Jesucristo. Estamos hablando un hombre con valor. Cuando hablamos de la palabra hebrea Gibor, guerrillero o hombre de guerra, si vas a ir a la batalla, vas a querer el Gibor, el soldado valiente que esté peleando de tu lado. Si él está a tu orilla, te vas a sentir con confianza que vas a ganar. ¿Por qué? Porque la batalla espiritual le pertenece a nuestro Señor. Él va a ganar la victoria. Anotemos para nuestro punto número 4. Así es que, sí, entonces crees que Él gana la victoria. Es un día donde vamos a quemar nuestros uniformes. No vamos a necesitar nuestras botas y las armas porque nuestro rey va a tener una victoria decisiva. Jesucristo es un hombre de guerra, un ser de guerra. Él va a retornar de un caballo blanco con una bata cubrida con sangre, y él es el rey de todos los reyes, y él va a derrotar a todos los reyes, a todos los países del mundo. Eso es lo que la palabra de nuestro Señor dice. Tenemos un Dios todopoderoso, y si lees hasta el fin del libro, alguien me puso esto al fin de nuestra Biblia, me puse una calcamonía que dice: Dios gana la guerra, el Señor gana la guerra. Al final de mi Biblia. Eso es lo que Dios nos está tratando de decir todo el tiempo en la Biblia. La victoria que fue describida en versículo 4 del 9. ¿Te acuerdas que Gideón le dijo a Dios que en vez de 40,000 soldados los rebajó a 20? No, los rebajó más a 300. Y con esos hicieron bulla de noche y asustaron a los de Madía. Dios está tratando de indicarnos a nosotros que nuestra fuerza no es lo que Él necesita. David, que era un hombre valiente pero pequeño, batallando contra un gigante, pero tenía valor, tenía confianza en Dios. Por eso fue que David peleó contra él, porque David entendió quién era, que su Dios era. Sería maravilloso si más cristianos tuviéramos esta clase de fe, que tenemos un Dios maravilloso. No tenemos que estar terrorizados, no tenemos que estar teniendo temor de conspiraciones. Tenemos que tener confianza en que este Señor, este Rey, volverá. Cuando el mundo vea a Jesucristo, cuando lo vea, van a desear que pudiesen haber oído un sermón como este, porque van a ver a Jesucristo llegar en el caballo blanco y van a entender, ya van a saber que Él es el Rey. Pero también que Dios es poderoso. Pongamos Juan, se la di, en Juan 17:5, se lo leo nada más. Lo llevará a la gloria que existía antes. Cristo ha existido de toda la eternidad, y es difícil para nosotros entender esto, porque Jesucristo existió eternamente. Nosotros vemos todo en el contexto de tiempo y lo que podemos ver, lo espacial. Pero la eternidad no la podemos entender. Jesucristo fue quien dijo la palabra y el mundo fue creado.
Jesucristo y el Padre han existido desde toda la eternidad. El Padre y yo somos uno. Si tú crees en Jesucristo, si tú recibes vida eterna no es ir al cielo cuando morimos. Vida eterna es conociendo al único Dios verdadero y a Jesucristo. Vida eterna es cuando tú sos invitado a esta relación eterna entre el Padre y el Hijo. Esta es vida eterna. Esto es difícil para nosotros para entender, el Padre ha amado su vida perfectamente desde toda eternidad. Igualmente el Hijo al Padre. Cuando Jesucristo vino aquí, Él no vino a hacer su propia voluntad, no, vino a hacer la voluntad de su Padre, Dios. Hay un amor perfecto del Padre al Hijo, hay obediencia perfecta del Hijo al Padre. Y ahora yo estamos en esta relación. Que Dios te ame a ti como Él amó a su Hijo. Cuando Dios te ve, Él no te ve. Él ve a la justicia, a la realidad, a la perfección que tiene Jesucristo, porque Él está satisfecho con tú. Si tú crees que Jesucristo es el Rey, si tú crees en una relación eterna, entonces crees en una relación eterna. Tú tenés la Trinidad dispuesta a ti y poder decir y entender que el Hijo es el Padre eterno. Es confundido, pero es real. Eso es la verdad. Yo soy un padre. Ser un padre son una de las cosas más positivas tener en el mundo. Y las madres pueden decir lo mismo. Tener tus propios niños y tenés un amor. Los cuidas. Tú entregarías tu vida para tus niños porque te concierne más lo que le pase a ellos. Tenemos padres aquí de jóvenes que fueron bautizados aquí. Mi hijo Tyler fue bautizado anoche aquí en la iglesia. Como un padre, hay un regocijo cuando mi hijo está hablando que Dios, Jesucristo, lo ha salvado con una pasión. Eso me hace algo en mi alma y me anima. Él ha descubierto lo que son estas cosas maravillosas por primera vez en su vida. Y yo estoy aquí y yo estoy compartiendo ese regocijo de mi hijo, pero al mismo tiempo me siento para atrás y me sonrío porque yo estoy 2 pasos adelante, mi hijo. Yo sé que él está emocionado. Tú sabes los problemas que él va a tener, pero tú sabes cómo esto va a desarrollarse, pero te estás sonriendo porque lo amas, pero sabes que van a haber tiempos difíciles. Y tu padre, nuestro padre, sabe lo que va a pasar. Y no es como que él es un padre que está orando, deseando. Tu padre está controlando al mundo, los cielos en sus manos. Y él puede arreglar. Él va a hacer pasar. Te garantizo, sea lo que sea que está ocurriendo en tu vida esta Navidad, que pruebas, algo que te esté dando ansia, Él está haciendo todas estas cosas por tu bienestar. Él quiere darte buenas cosas. Estamos hablando de la soberanía eterna, el que sabe cómo criar, cómo por medio del tiempo y el espacio sabe controlar todas las cosas y mantiene el universo por medio del poder de su palabra. Él está concernado por ti. Él es tu Padre eterno. Él sabe cuántos pelos tienes. Ves a ver las flores, los pájaros, las aves volando. Esas flores, esos pájaros están vivos porque Él los mantiene y Él te mantiene a ti. Este diciembre 2021, que descubras una cosa, que tenés un Padre que te quiere y que todo lo que va a hacer es para tu bienestar. Y la cuarta característica es que Él es un príncipe
de paz. Volvamos a Lucas 2:14. No tiene que ver ahí. Ese es un versículo famoso. Tal vez lo van a oír dicho esta semana, pero va a ser tal vez fuera de contexto. Hay muchas veces que ni relatan el versículo completo. Este es el anuncio de que nació el niño. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos a quienes Dios se complace. Dicen que todos los reyes están ahí cuando nació Jesucristo. En Lucas 2:14 nos dice, gloria. Gloria a Dios en el cielo más alto. ¿Es eso lo que dice la gente? Hay una paz describida aquí que no necesariamente llega a la tarjeta de Navidad. Y paz en la tierra, ¿cómo? Para aquellos en quienes Dios se complace. Si Dios se complace en ti, hay paz. Jesucristo lo dijo en Mateo 10, que no vine a traer paz. Hay un gente que va a creer en mí y otra que no. Hay gente que va a tener fe en la palabra y otros que no. Tenemos una paz vertical. Es vertical entre tú y el Padre en los cielos porque estás confiando en su Hijo. Esa es la paz en la cual Dios nos dice que está satisfecho. ¿Qué paz es esa? De tener esa aseguranza de que tú estás en paz con Dios. Todo aquí está loco en el mundo. Todo está fuera de control, crimen y todo. Algo que pasa, mi entendimiento es esto, que hay algo que me guarda el alma, que me da paz. ¿Por qué? Porque confío en el príncipe de paz que es Jesucristo. No va a haber paz mundial hasta que Él venga la segunda vez. Así es que si tú crees en el Rey, crees en la paz celestial. Si tú confías en real que Él es el Rey nacido, que Él es Rey, el que fue profetizado, si tú pones tu confianza en Él, te vas a dar cuenta que vas a tener paz con Dios. Vas a estar reconciliado con Dios. Usted, quien debería estar separado con Dios, vas a estar en buenos términos con Dios, que Dios está satisfecho con ti. Eso es el tipo de regocijo, ese es el tipo de paz, esa es la clase de victoria que nada en este mundo nos puede quitar. Aquí hay una canción que fue escrita, Ven, ven, Emmanuel. Fue escrita en latino, ahora la traducimos al inglés. Ahora que hemos estudiado Isaías 8 y 9, ya entendemos quién es este Emmanuel, Dios con nosotros. Estamos en un mundo lleno de oscuridad, de tiniebla oscura, pero estamos esperando que el Rey nazca. Estaban esperando aquel entonces y ahora nació. Vamos a adorar al Señor ahora, pidiéndole a nuestro Señor Dios que nos traiga el Rey, que nos traiga a Jesucristo otra vez. Oremos juntos. O come, Emmanuel. Father, this is our prayer, that you would be with us. And I pray for all of those who don't really believe in Jesus, that you would open their eyes to see the child that's been born. Ojos, que vean al niño Rey. Para nosotros que sí creemos, que estemos listos para la venida de nuestro Rey, el retorno, que podamos orar a Dios aquí.
por medio de fe confiando en Él.